Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio a esta charla de hoy, que es para nosotros en general, porque hablo en nombre del grupo del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes. Es muy gratificante porque lo que nosotros le vamos a contar a ustedes hoy es fruto de el trabajo de, yo diría, los últimos 20 años tal vez. Esta es una historia que tiene una cierta elegancia y que el subtítulo, más que el título de la tautología autoinmune, es un modelo que espero que a ustedes les sirva para entender cómo la medicina translacional tiene lugar dentro de la creación de ideas y de hipótesis que eventualmente puedan cambiar la concepción de la visión médica de ciertas enfermedades y su repercusión en la práctica clínica, que es en últimas lo que más nos interesa como médicos, ¿verdad? Por eso el subtítulo es De la hipótesis a la búsqueda del paradigma. Para comenzar, les voy a contar un caso clínico que espero sea bien ilustrativo. Quien tenga alguna pregunta, simplemente por favor levanta la mano y tratamos de resolverla. Estas son las manos de una paciente joven de unos 35 años de edad que nos consultó hace justamente unos 15 años atrás por un cuadro de artritis de 10 años de evolución. A la historia clínica, además de ver sus típicas deformaciones que ahora vamos a describir, la paciente nos contó que su mamá también tenía una artritis y que esa era una artritis que se llamaba artritis reumatoide. Dentro de los exámenes que ella nos mostró, en el examen y en el interrogatorio, aparecía un factor reumatoide muy alto. Entonces nosotros pensamos que podría tratarse de una artritis reumatoide igual como la que ella decía sufría su mamá. Lo que ustedes ven acá son unas manos en donde hay unas importantes deformaciones de metacarpofalángicas. Ven deformaciones de interfalángicas proximales caracterizadas por deformaciones en lo que se llama cuello de cisne y deformaciones en lo que se llama botenera. Ven el carpo relativamente respetado y ven una desviación cubital de esas metacarpofalángicas. Deformidades que suelen ocurrir en pacientes con artritis reumatoide. Cuando tomamos unas radiografías de esas manos, encontramos, para nuestra sorpresa, que efectivamente se veían todas las desviaciones que yo acabo de señalar desde el punto de vista semiológico, pero no habían erosiones óseas. La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune inflamatoria de articulaciones diartrodiales que se caracteriza por el daño tisular a nivel del cartílago y del hueso subcondral. Esto se conoce como erosiones óseas. Y aquí, luego de 10 años de evolución, no encontrábamos una sola erosión. Quiero llamarles la atención de la integridad de los dos carpos. Ustedes ven acá cómo las interlíneas del carpo y los huesos del carpo en general están respetados. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, el hueso grande, el hueso ganchoso, la articulación radiocubital y la articulación de la muñeca completamente respetadas. De la misma manera, en las articulaciones metacarpofalángicas no se ven erosiones. En las interfalángicas proximales, si bien hay un poco de pinzamiento, no se pueden observar muy bien algunas por las deformidades en botenera y en cuello de cisne, pero en general están respetadas. Yendo un poco más en profundidad o haciendo un flashback con respecto a la historia clínica, la paciente nos contó también que ella tenía mucha resequedad en sus ojos y en su boca, que tenía episodios de manchas en sus piernas que fueron interpretadas como una púrpura, y decidimos pues hacer una serie de exámenes de laboratorio en donde efectivamente comprobamos que tenía el factor reumatoide positivo, alto, tenía anticuerpos antinucleares, tenía además anticuerpos anti-DNA
nativo y tenía anticuerpos anti-Ro y anti-La a títulos altos. Luego desde el punto y adicionalmente su estudio del complemento mostraba una hipocomplementemia, principalmente de C4. Luego esta paciente efectivamente tenía una artritis, no hay duda de eso, ¿de acuerdo? Perdón. Pero desde el punto de vista serológico y aún desde el punto de vista clínico ya en contexto, se comportaba más como un lupus eritematoso sistémico. Esa resequedad y esos anticuerpos anti-Ro nos hicieron pensar que se tratara de un síndrome de Sjögren, además de su artropatía lúpica. Hicimos una biopsia de glándula salivar accesoria que mostró un infiltrado linfoplasmocitario focal en favor del compromiso oral del síndrome de Sjögren. Luego esta paciente lo que tenía era una artropatía lúpica, en este caso se conoce como artropatía de Yakut, semiológicamente así se reconoce, tenía un síndrome de Sjögren y esas lesiones vasculares o dermatológicas de miembros inferiores correspondían a una urticaria vasculítica hipocomplementémica que a lo largo de la evolución y de la evaluación clínica nos pudimos dar cuenta de que se trataba de eso. Pero nos quedamos con la intriga de saber cómo, cuando llegó a nuestra consulta, nos hizo patinar inicialmente con un diagnóstico de artritis reumatoide, porque su mamá, nos decía ella, tenía artritis reumatoide. Y estas son, las manos de su mamá, que entre otras aparecen mucho menos deformes que las manos de la hija. Sin embargo, en estas manos observamos lo siguiente. Lo primero que llama la atención es que hay una atrofia de músculos interóseos. Ustedes la ven mucho más marcado en su mano derecha que en su mano izquierda. Hay una tendencia a cuellos de cisne, ¿de acuerdo? Hiperextensión de articulaciones interfalángicas proximales con hiperflexión de articulaciones interfalángicas distales. Cuando tomamos unas radiografías de las manos de esta señora, observamos, sin mayor sorpresa, que en este caso sí habían francas erosiones óseas. Ustedes ven aquí lo que se llama una carpitis fusionante. Si insistí en los huesos del carpo en la anterior diapositiva es para que hagan el contraste con las manos de la mamá. Aquí ven ustedes el carpo completamente respetado. Pueden ver todos los huesos del carpo y las interlíneas de las articulaciones están respetadas. Mientras que en el caso de la mamá, igualmente, les pido el favor de que miren la estiloides cubital y miren la articulación de la muñeca, como en el caso de la mamá está completamente comprometida. Aquí ven ustedes unas enormes erosiones llamadas geodas desde el punto de vista de semiología radiológica y un carpo que es prácticamente indistinguible la presencia de los huesos que lo componen. De la misma manera, a nivel de las metacarpofalángicas, ven francas erosiones marginales a nivel de la segunda, de la tercera, de la cuarta y aún de la quinta metacarpofalángica. Luego esta señora efectivamente tenía una artritis erosiva, artritis reumatoide. Para resumir la historia, este es el pedigrí de esa familia. Ustedes ven el probando o la probando, la paciente que nos consultó, que tenía un lupus, una artropatía lúpica evidente, un síndrome de Sjögren y una urticaria vasculítica. Y su mamá sufría de una artritis reumatoide, no había duda, y adicionalmente durante el curso de los exámenes complementarios e interrogatorio descubrimos que sufría además de una enfermedad autoinmune tiroidea, en este caso una tiroiditis de Hashimoto. Su abuela paterna sufría también de artritis reumatoide y dicen que su abuela también sufría de artritis reumatoide. Vamos a concentrarnos en este núcleo familiar, en este pedigrí. Y lo que observamos aquí son dos fenómenos que nos permitieron construir la hipótesis de la tautología autoinmune. Esos dos fenómenos son, en primer lugar, vemos en un mismo paciente 3 enfermedades autoinmunes eventualmente distintas: lupus, síndrome de Sjögren y urticaria vasculítica.
y vemos en su núcleo familiar, es decir, familiares de primer grado, otras enfermedades autoinmunes distintas a la que la paciente sufre. Entonces, desde el punto de vista de terminología, a la presencia de dos o más enfermedades autoinmunes en una misma paciente o en un mismo individuo, se le llama poliautoinmunidad. En este caso, como se trata de la mamá, lo que estamos observando es coagregación de autoinmunidad. Es decir, estamos observando que la hija tiene diferentes enfermedades autoinmunes a la de la mamá. Y al fenómeno de presentar distintas enfermedades autoinmunes en un mismo núcleo familiar, le hemos llamado autoinmunidad familiar, para distinguirlo del concepto clásico de enfermedad autoinmune familiar, que puede ser una familia, por ejemplo, en donde el papá sufra de diabetes autoinmune y su hija sufra de diabetes autoinmune. O en el caso, si me lo permiten, de este pedigrí, es decir, de la mamá hacia arriba, en donde no aplica, discúlpenme, en donde, u otro pedigrí, en donde supongamos que este probando tenga artritis reumatoide y sea la misma. Cuando se trata de la misma enfermedad autoinmune, a ese fenómeno se le llama enfermedad autoinmune familiar. Pero cuando se trata de coagregación o de diferentes enfermedades autoinmunes, a ese fenómeno se le llama autoinmunidad familiar. ¿Hasta aquí está claro? ¿Para los de atrás está claro? Bueno, muy bien. Entonces, basados en estos argumentos y como estos pedigrís, hemos podido observar cientos, no dos o tres, sino cientos de pedigrís similares. Yo les voy a contar a ustedes qué son las enfermedades autoinmunes y cuál es su impacto. Vamos a ver cuáles son las causas, que creo que hace una semana estuvimos revisando un poco esto, y les voy a contar qué es la tautología autoinmune y cuál es la importancia. No para que ustedes aprendan la tautología autoinmune como tal, sino para que vean cómo de la observación clínica, gracias a la experimentación básica, se puede generar ideas para la comprensión no solo de enfermedades autoinmunes, sino de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Luego este modelo aplica para las enfermedades autoinmunes, aplica para el cáncer, aplica para enfermedades neurológicas y degenerativas, aplica para enfermedades cardiovasculares, en general para todas las enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo diabetes, por ejemplo, tipo 2. Las enfermedades autoinmunes no es otra cosa que el daño tisular que genera el sistema inmune, entiéndase las células del sistema inmune, linfocitos T, linfocitos B, el daño tisular que genera el sistema inmune cuando la tolerancia inmune se rompe o se pierde. El sistema inmunológico está diseñado para distinguir lo propio de lo no propio. En el caso, por ejemplo, del virus de la influenza, cuando nos da una gripa, el sistema inmunológico monta una respuesta contra ese virus que dura 8 días aproximadamente con tratamiento y una semana aproximadamente sin tratamiento. Y se caracteriza por un proceso inflamatorio en donde hay malestar, hay síntomas constitucionales, puede haber algo de fiebre, hay tos para poder eliminar las secreciones del árbol bronquial, etcétera, etcétera. Y eso lo lidera el sistema inmunológico, porque el virus de la influenza es inmediatamente reconocido como un agente no propio. Y en el proceso de ontogénesis del sistema inmunológico, prácticamente todos los antígenos propios son reconocidos a nivel del timo para que el sistema inmune en sus etapas de maduración y una vez maduro reconozca sus propios tejidos, sus propias proteínas, sus propios epítopes, sus propios antígenos, entre comillas, como propios y no los ataque. Por diversas razones,
la tolerancia del sistema inmunológico se pierde y el sistema inmunológico monta una respuesta dirigida contra diferentes órganos, entiéndase, diferentes células, entiéndase, diferentes antígenos propios. ¿Eso está claro? ¿Para ti está claro? Sí. Y esa respuesta autoinmune varía o puede afectar diversos órganos. Por ejemplo, en el caso del síndrome de Sjögren, la resequedad de las mucosas de las glándulas salivares y lagrimales, el blanco es la célula epitelial de esas glándulas. En el caso de la esclerosis múltiple, el blanco es proteína básica de la mielina en sistema nervioso central. En el caso del vitiligo, es el melanocito, célula encargada de producir la melanina. En el caso de la diabetes tipo 1, va a ser el páncreas, las células beta de Langerhans responsables de la producción de insulina. ¿Eso está claro? Estas enfermedades son frecuentes. Perdón. Y son bien frecuentes. Afectan alrededor del 5% de la población general, quizás un poco más en Colombia. Y afectan desde la edad muy temprana, como los niños, a edad muy adulta. Y esa afectación es preferencialmente femenina. Y esa afectación femenina es mucho mayor entre más adulto sea el paciente. Me explico. La relación de diabetes tipo 1 en los niños es 1:1 entre niño y niña. Pero la última enfermedad autoinmune en aparecer, que es el síndrome de Sjögren, que aparece hacia los 45 o 50 años de edad, afecta esta enfermedad mucho más a las mujeres que a los hombres, 20 mujeres por un hombre. En ese rango, a medida que la edad va aumentando, la aparición de las enfermedades autoinmunes y la afectación en función del género es mucho más femenina que masculina. Por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico afecta mucho más a las mujeres. La artritis reumatoide afecta más a las mujeres que a los hombres. El hipotiroidismo afecta más a las mujeres que a los hombres. Hay excepciones, como por ejemplo vasculitis o por ejemplo esclerosis múltiple, en donde la afectación es mucho más femenina, pero el radio no es tan marcado como en otras que he mencionado anteriormente. Estas enfermedades son incurables. No tienen cura. Lo que no quiere decir que no tengan tratamiento. Y lo que no quiere decir que hoy en día, gracias a ese tratamiento, no se alcancen tasas de remisión importantes que pueden oscilar entre el 20 y el 40%. Remisión en medicina es, usted está sin manifestaciones de enfermedad activa gracias a un tratamiento que está tomando o al efecto del tratamiento que estuvo tomando. Pero en general, todas estas enfermedades desafortunadamente son incurables. Y no solamente son incurables, sino que disminuyen significativamente el riesgo de sobrevida. En general, los pacientes con enfermedades autoinmunes, independientemente de la comorbilidad que tengan, viven 10 años menos en promedio que sus pares de misma edad y mismo género sin enfermedad autoinmune y, repito, independientemente de la comorbilidad. Por ejemplo, un paciente con artritis reumatoide está a riesgo de fallecer hacia los 65 años de edad, ¿de acuerdo? Cuando sin enfermedad autoinmune el riesgo de sobrevida en población colombiana es de alrededor de 75 años de edad, un poquito más, un poquito menos, pero ese es el rango. Estas enfermedades son muy costosas, por eso se llaman, dentro de lo que fue llamado el sistema de la Ley 100, enfermedades catastróficas, porque cuestan mucho al sistema de seguridad social. Estos son datos del CREA también. La artritis reumatoide en Colombia cuesta alrededor de 15, 18 millones de pesos por paciente por año en promedio. Hay pacientes que cuestan más, hay pacientes que cuestan menos.
La esclerosis múltiple puede costar alrededor de 25 millones de pesos por paciente por año. Luego, el impacto desde el punto de vista de economía de la salud es importantísimo. No vienen solas. Estas enfermedades, además de acompañarse de otras enfermedades autoinmunes, término conocido como poliautoinmunidad, se acompañan de otras enfermedades, lo que se conoce como comorbilidad. ¿Cuáles? La depresión es una. No es fácil para una mujer de 35 años activa, con 2 hijos, completamente sana, encontrarse súbitamente tullida, como se dice, en una cama, sin poderse levantar por las mañanas y comenzar a ver que sus articulaciones se inflaman, comienzan a deformarse y ella comienza a sentir y a presentar discapacidad funcional. Pues hay una depresión que puede considerarse reactiva. Sin embargo, quiero decirles que la depresión y el impacto que tienen todas las enfermedades autoinmunes sobre el sistema nervioso central no solamente es sobre condiciones que puedan ser consideradas neurológicas per se, sino condiciones que pueden ser consideradas psiquiátricas, como por ejemplo la depresión, como por ejemplo cambios en la resiliencia, en el afrontamiento, es decir, un impacto cognitivo importante mediado por la misma enfermedad. Lo mismo sucede con la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con enfermedades autoinmunes en general tienen enfermedad cardiovascular, la cual se genera por el proceso inflamatorio de la misma enfermedad. Entiéndase, por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, esas citoquinas proinflamatorias que se están liberando en las articulaciones diartrodiales afectan no solamente el metabolismo de los lípidos, sino que van a afectar también la pared vascular, entiéndase la célula endotelial, primer blanco de daño para el origen de la enfermedad cardiovascular, que va a progresar a endurecimiento vascular, entiéndase aterosclerosis, con el posterior daño de la consecuencia de enfermedad cardiovascular, que es enfermedad oclusiva arterial de miembros inferiores, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Todo mediado por el proceso inflamatorio propio de la enfermedad autoinmune. Lo mismo ocurre en el lupus eritematoso sistémico y en la mayoría de las enfermedades autoinmunes. Luego, la enfermedad cardiovascular, si bien es considerada una comorbilidad de estas enfermedades, es producida o mediada en gran parte por el mismo proceso inflamatorio de la enfermedad. ¿Me sigues? Otras comorbilidades son la osteoporosis, por el sedentarismo, la imposibilidad de movimiento y el uso de medicamentos como esteroides que estamos obligados a utilizar en estos pacientes. Enfermedades digestivas por múltiples razones, polimedicación, una de ellas, quizás la más importante, y un riesgo aumentado de infecciones, dado por, uno, el mismo daño del sistema inmune y, en segundo lugar, el uso de inmunosupresores que favorece el riesgo de infecciones. Luego, la comorbilidad es otra de las características de estas enfermedades. Una más es el agrupamiento.